Un viaje a nuestro interior. En la psicología, el ser humano se puede integrar, se puede analizar y se puede autoconocer para tener mejor calidad de vida. Desde el Centro de Atención Familiar Nazaret y con el apoyo de la Parroquia Nuestra Señora de las Mercedes de la Unión, presentamos Un viaje a nuestro interior. Nos encontramos nuevamente con este programa que se ha convertido en un programa muy interesante para ustedes, como es Viaje a nuestro interior, con unos invitados muy especiales que conocen pues ciertos temas que nos van a ayudar como herramientas para que ustedes también en su familia puedan tener una vida de calidad. Vamos a saludar a nuestro psicólogo, nuestro practicante, Esteban, que ya nos acompañó en otro programa. Bueno, Esteban, bienvenido y nos vas a contar qué hemos preparado para el día de hoy. Hola hermana, muchas gracias por el saludo, por la invitación. Muy contento de acompañarlos nuevamente en Viaje a nuestro interior, un programa donde se pueden tocar temas bastante interesantes que nos sirven absolutamente a todos, desde el más pequeño hasta el más grande. Entonces el día de hoy vamos a hablar sobre un fenómeno social que es el tema del suicidio, sobre todo en adolescentes. Bueno, y uno a veces cuando escucha este tema se asusta, porque primero no quisiéramos que sucediera, y segundo, cuando uno escucha esos índices tan altos de jóvenes que ya no quieren vivir, uno dice, Dios mío, ¿esto de dónde viene? Entonces, por eso, Esteban, en lo que nos puedes contar a mí y a este público que siempre está atento a este programa, es cómo uno reconocer, ¿verdad?, cuando un joven está pasando por esos momentos, porque lo primero es saber, es muy normal escuchar que un joven dice, hoy me levanté aburrido, pero hasta ahí. Entonces, ¿cómo uno detectar que ya esta persona no quiere vivir y ellos que empiezan a manifestar? Bueno, hermana, respecto a esta pregunta, son muchos factores los que se pueden identificar cuando un joven o un niño está presentando los síntomas con el tema del suicidio. Y lo más importante que se debe tener en cuenta es el tema de la comunicación, sobre todo de los padres de familia o de los acompañantes del menor, porque ellos presentan distintos síntomas, distintas señales que van manifestando eso. Entonces, inicialmente uno de los síntomas que se ve muy común en los adolescentes es que ellos empiezan con una personalidad muy aislada, empiezan a aislarse de su círculo de amigos, empiezan a aislarse de las personas de las cuales estaban acostumbrados a rodearse y empieza ese tema de la soledad. Empiezan a quedarse completamente solos y esa misma soledad es la que los lleva a tener como esas herramientas para acudir más a lo que es el tema del suicidio. También pasa mucho que empiezan muchos jóvenes a escribir cartas, a dar señales, a despedirse de las personas. Son pequeños indicios que ellos van dejando y que hay que estar alertas, sobre todo en adolescentes que han tenido algún tipo de trastorno. Por ejemplo, psicológicamente aquellos que presentan trastornos de ansiedad, de depresión, trastornos bipolares son los más propensos a este tipo de actos. Esteban, y hay a veces había un mito donde la gente decía, el que tanto anuncia que se va a quitar la vida, nunca lo hace. ¿Qué le podemos decir hoy a nuestros televidentes ante pues esta frase que se vuelve común, pero a veces se llega a ser una realidad? Antes de este mito, esta frase era muy utilizada por nuestros abuelos, por nuestros padres, pero hoy en día, con la situación actual, como lo estamos viviendo y evidenciando, a todas estas señales hay que prestarle bastante atención, hay que ser muy reiterativos en eso, de que cuando un joven empieza a dar estos anuncios, pues hay casos en los que los chicos sí están llamando la atención, pero otros en los que quizás por medio de estas frases o por medio de estos tipos de comportamiento están pidiendo ayuda, están gritando por dentro que alguien los ayude, que alguien les haga caso. Entonces por eso es muy importante el acompañamiento de los padres. Esteban, y bueno, ahora ya sabemos pues cómo empezar, cómo detectar que esta persona está ya con estos pensamientos suicidas. Un padre de familia, un profesor, un compañero, ¿qué puede hacer en el momento que la persona empieza a manifestar? ¿Cuáles serían las ayudas que se le pueden brindar a una persona en esas condiciones? Bueno, actualmente contamos con lo que son muchas rutas de atención en estos casos. Se tiene lo que es un acompañamiento psicológico, que eso podría ayudar mucho a la persona, mucho al adolescente, a que él se sienta escuchado, a que él se sienta acompañado, sobre todo la familia. Y, por ejemplo, si un educador tiene algún caso con uno de sus alumnos que presente estos tipos de signos, es muy importante el acompañamiento. Los adolescentes necesitan quien los escuche, necesitan quien los esté guiando, quien los esté ayudando y sobre todo apoyando.
Entonces, satisfaciendo esa necesidad de apoyo, esa necesidad de protección, esa necesidad de ayuda, eso puede colaborar bastante. Ya si el caso está siendo de una manera muy avanzada, se puede remitir, digamos, a los distintos puntos de atención, sea una comisaría, sea un centro de atención donde se pueda ayudar al joven. Bueno, y hoy en día los jóvenes tienen muchas estrategias para empezar a mostrar esos signos. Vemos algunos que se empiezan a hacer la rayita, ya se nos hablará más profundamente, y las palabras técnicas. Vemos a otros, ya usted decía que se aíslan, pero a otros que siempre están diciendo, no, usted me castiga y yo me mato. Usted me dice esto, pierdo el año, y siempre repiten mucho estas palabras, a veces sin seriedad ni tener ningún peso, pero también puede ser una alarma. Entonces, ¿cómo hacer, cómo acompañar a aquellos que empiezan a mostrar todos esos signos? Cuando estos muchachos empiezan a mostrar este tipo de signos, usted muy bien lo decía, hermana, por ejemplo, lo que es el tema del cutting, que empiezan a autolacerarse o empiezan a manifestar otro tipo de comportamientos, entonces es muy importante que los padres de familia empiecen a buscar esa ayuda. Primero, que hagan el acompañamiento a sus hijos, que hablen con ellos, que conversen con ellos, pero que también es necesario buscar el tema de la ayuda. Y es muy preocupante porque actualmente, según las cifras que se tienen, por una persona que se suicida, 25 más lo están intentando. Entonces es una cifra bastante alarmante. Por ejemplo, con el tema de los niños, no es tan común que se vea el suicidio en niños, pero sí se ha visto. Y sobre todo en los jóvenes empieza a despertarse más lo que son los niveles de suicidio en ellos. Entonces, por ejemplo, pasa mucho que las mujeres, las niñas sobre todo, tienen esa tendencia a suicidarse de una manera como más calmada, como más pasiva, sea tomando algún tipo de medicamentos en exceso, sea cortándose o sea como buscando ese tipo, ¿no?, de muerte no tan dolorosa. Mientras que en los estudios se ve que el caso de los hombres, de los caballeros, las muertes sí son más agresivas, sea colgándose, tirándose de un precipicio, agrediéndose fuertemente. Entonces, todas estas señales van siendo muy preocupantes, sobre todo con los adolescentes. Cuando ellos empiezan a manifestar algo, es porque quizás debajo hay algo a lo que hay que empezar a prestarle atención. Bueno, yo creo que esto es como una llamada, pues, de atención a los papás. A veces nosotros pensamos que esto le pasa al vecino, que eso pasa muy lejos de nosotros, y a veces somos muy descuidados con los muchachos. Y yo creo que lo primero sí es observar comportamientos. Ya decíamos que todos estos signos y todas estas cosas, pero no dar como por supuesto. Yo creo que está así por esto, no, pregúntele. Yo creo que hoy amaneció aburrido porque no. Usted hasta que no pregunte, no se le acerque, usted no puede dar supuestos. ¿Qué le podemos recomendar entonces a los papás para que haya un poquito más de confianza? Miremos que en la infancia uno es feliz saliendo con los padres de la mano y uno tiene mucho de qué hablar, pero vamos como que pasando en edades y los muchachos se vuelven más distantes de sus papás. ¿Qué herramienta le podemos dar a los papás o a los jóvenes que nos ven para que esa confianza vaya como que aumentando? Listo, para los que empiezan a ser padres, los que están comenzando a tener sus hijos, lo más recomendado es que aprovechen esos primeros 7, 8 años de vida para ganarse la confianza del niño, porque esa es la edad para el acompañamiento del niño, para empezar a darle esos pilares y esas bases al niño para que tenga la confianza en sus padres, porque después de que el niño va cumpliendo los 9, los 10 años, va a empezar a buscar otro círculo. Ya está en una institución educativa, ya está buscando sea un equipo de fútbol, un grupo juvenil, otras distintas actividades lejos de la familia, entonces va a encontrarle refugio en otras partes. Esa recomendación para los que están empezando a ser padres de familia. Ya para aquellos que tienen sus hijos ya adolescentes o grandes, entonces es muy importante que ellos no vean en ustedes una figura de autoridad o una figura muy lejana, sino que vean en ustedes una figura a la par con la que se pueda conversar, con la que se puedan tocar distintos temas, porque cuando se llega a la adolescencia es una etapa muy crítica con el tema de la identidad sexual, de las relaciones sociales, del tema de elección de vida académica o vida profesional, o salgo del colegio y qué voy a hacer. Entonces esa etapa necesita mucho acompañamiento. Si un adolescente diga que no necesita a su papá, que no necesita que nadie le diga nada, es cuando más necesita ese acompañamiento, esa ayuda, y por eso los padres pueden empezar a ganarse nuevamente la confianza de sus hijos de esta manera, hablándoles, dialogando con ellos, entablando conversaciones con ellos, tocando distintos temas que los puedan ayudar mucho. Esteban, y qué bueno que le contemos a nuestros televidentes
¿cuáles son esos motivos por los cuales los jóvenes manifiestan que se quieren quitar la vida? De acuerdo a ustedes, en este espacio de psicología que escuchan a tantas personas, ¿qué es lo que motiva a un joven, bueno, inclusive a un adulto, a un adolescente que quiera quitarse la vida? Es muy común, sobre todo las demandas que hemos tenido en las consultas, el tema del suicidio se ha visto primero porque la persona se siente muy sola, porque no encuentra apoyo, porque no encuentra ningún tipo de respaldo ni en su familia ni en ningún otro tipo de personas. También hay personas que llegan al extremo del suicidio, sea por deudas, sea por situaciones difíciles, sea porque perdieron a un ser querido al cual estaban muy apegados. Entonces, todos esos factores van incidiendo en que la persona tome esa decisión de suicidarse. Entonces, por eso es muy importante el tema del acompañamiento y que no se deje sola a la persona que está manifestando todos estos tipos de síntomas. También tenemos mucho en consulta el tema de que, por ejemplo, en el municipio de La Unión se han visto muchos casos de suicidio. Entonces, de una manera colectiva, es como la imitación. Entonces, muchos ven el ejemplo en momentos de crisis. Bueno, este se suicidó, entonces, pues, también hagamos lo mismo. Es bastante riesgoso, peligroso y algo a lo que hay que prestarle mucha atención. Bueno, entonces estos jovencitos, adolescentes, porque el tema hoy lo hemos dedicado pues a ustedes, es buscar ayuda. O sea, cuando usted se sienta solo, triste, bueno, si en sus padres no encuentra con quién dialogar, busque un adulto, vaya donde un profesor, bueno, un sacerdote, una religión, una persona que usted ve que le inspira confianza para que usted pueda manifestar sus necesidades, sus problemas, sus dificultades, porque lo primero es pensar que no estamos solos en el mundo y que no somos los únicos que tenemos problemas, que a otros también les pasa, que a otros les pasó esos problemas y los han superado, ¿verdad? Buscar también, así como buscamos la soledad, no, busquemos la compañía, a ver, ¿quién me puede escuchar? Esteban, y bueno, cuando esto se da, estos intentos, ¿qué es lo primero que podemos hacer? A veces uno se consigue en el colegio que el muchacho está, bueno, intentando, o en la casa que buscó algunas pastillas porque ya no quiere más. Entonces, ¿qué es lo que deben de hacer en ese instante cuando encontramos pues este momento fatal de que el muchacho o la muchacha intentó? Cuando el muchacho o la muchacha ya intentó el suicidio, entonces hay que ponerle mucho cuidado porque se lo intentó una vez, quizás puede que lo intente más veces. Entonces, por ejemplo, cuando en sus casas hay un adolescente con ese tipo de tendencias, es bastante importante con el tema de medicamentos, por ejemplo, tenerlos bien guardados. También uno escucha mucho de que hay personas que toman veneno, que consumen muchas cosas ahí del hogar doméstico. Entonces, a todo este tipo de cosas prestarles bastante atención, y cuando el adolescente o la persona haya intentado del suicidio, entonces buscar una ayuda más profesional, buscar sea el psicólogo, sea psiquiatría, que muchas veces se tiene el mito de que bueno, estos profesionales son para los locos, como lo dicen por ahí coloquialmente, pero es para buscar el bienestar total de la persona, tanto en su psiquismo, en sus emociones, y ayudarle a brindar a que ésta tenga una estabilidad. Y como usted lo mencionaba, siempre va a haber una solución para cada circunstancia, porque todo en esta vida tiene solución menos la muerte. Ya después de la muerte, ahí sí no hay vuelta atrás, pero todo en esta vida, todo problema tiene una solución distinta. Pero muchas personas, quizás por la desesperación, no podemos como juzgar la situación de cada persona, pero por esa situación se sumergen como en un vaso de agua y se ahogan en ese vaso de agua y no encuentran otra alternativa u otra solución que buscar. Bueno, Esteban, y este tema a veces es muy duro tocarlo, porque uno siempre ante la muerte, ante el dolor de que un joven se quite la vida, pues nacen muchos sentimientos, y a veces hay familias que no quieren hablar de esto porque creen que nunca les va a suceder, y ese es nuestro deseo, que nunca suceda, y que si nosotros podemos ayudar a tiempo a alguien, pues lo hagamos, que si nosotros no tenemos la herramienta, busquemos, ya Esteban nos decía, busquemos el psicólogo, bueno, hablemos con la persona. Yo creo que lo más oportuno es hablar sin presionar, y lo otro, ya lo decías, es acompañar. Pero sigue siendo como un tabú, como un miedo, a veces nos cuesta opinar porque vemos el tema muy duro, porque no estamos llamados a juzgar a esas personas el por qué lo hicieron, pero verdad que sí estamos llamados a prevenir. Ya sabemos que estas herramientas es para que ustedes lo eviten. Usted como padre de familia, interésese por sus hijos. Ya nos decía Esteban, desde que están pequeños, creemos ese ambiente de confianza, pero bueno, puede ser que una voz, que una palabra a tiempo evite que un muchacho pues siga pensando o siga manejando la idea de quitarse
la vida. Entonces, ¿qué más le podemos contar a nuestros televidentes, Esteban, referente a este tema que manifiesta la gente que es un poco difícil hablar de él? Listo, hermana, muy bien, usted lo decía que este tema es muy complejo, a muchas personas les cuesta tocarlo, les cuesta hablar sobre él, y cuando conocemos un caso cercano pasa y es muy curioso que se evita hablar del tema, se maneja como por allá debajo, como que no se hable, no se mencione, y a veces es necesario hablar de eso para que la situación no se repita. Entonces, por eso hoy hemos decidido salir a las calles del municipio a preguntarle a algunas de las personas, sobre todo los jóvenes, qué piensan acerca de ese tema del suicidio y si es un acto de cobardía o de valentía. Un viaje a nuestro interior. Muy buenas tardes, entonces ahora a continuación vamos a escuchar algunas de las opiniones de los habitantes del municipio de La Unión acerca del tema del suicidio. Entonces vamos a preguntarle a algunas de las personas qué piensan acerca del suicidio, cuáles son como las circunstancias que llevan a una persona a que cometa este acto y si lo consideran un acto de cobardía o de valentía. Buenas tardes, ¿cómo te llamas? Eliana, Eliana, ¿de qué colegio eres, Eliana? del Pío 11. Del Pío 11, listo. El día de hoy estamos haciendo una serie de preguntas sobre qué piensas acerca del tema del suicidio. Yo pienso que las personas que se suicidan no encuentran solución a sus problemas. Listo, Eliana. ¿Y piensas que el suicidio es un acto de valentía o de cobardía? De cobardía. ¿Por qué motivo? Porque esas personas que se suicidan no encuentran solución a sus problemas. Listo, Eliana, muchas gracias. Un viaje a nuestro interior. Bueno, acá estamos con dos estudiantes también del Colegio Pío 11 y les vamos a hacer las mismas preguntas. ¿Cómo es su nombre? Alejandro Paz. Alejandro y Víctor Osorio. Víctor. Bueno, entonces muchachos, ¿ustedes qué piensan acerca del tema del suicidio? Pues yo pienso que el acto de suicidio es algo que toman los seres humanos, no es pues como muy bueno, pero ellos tienen problemas en sus casas, se sienten solos y ya sea por envidias o por algo que digan las personas mal de ellos. Listo, y bueno, Víctor, ¿usted piensa que el suicidio es un acto de valentía o de cobardía? No, yo pienso que de cobardía porque uno tiene que afrontar los problemas. Listo, bueno, esto es lo que opinan los jóvenes del municipio. Ahora vamos a preguntarle a más personas. Un viaje a nuestro interior. Hola, ¿cómo es tu nombre? Karen Valencia. Listo, Karen, ¿qué piensas acerca del tema del suicidio? Pues que a esas personas es que les hace falta a Dios, que no confían en los padres o en pues, la gente que los rodea y que sienten un vacío. Listo, Karen, muchas gracias. Un viaje a nuestro interior. Bueno, y seguimos preguntándole a más personas del municipio qué piensan acerca del tema del suicidio. ¿Cómo es su nombre, mi señora? Amparo Henao, yo soy la señora Amparo Henao, soy la que yo opino contra el suicidio, no estoy bien. Yo cuando siento algún problema, yo siempre me aferro a Dios, porque yo nunca opino de que uno tiene que vivir con otras cosas pensándolo mal, pensar en el bien, no en el mal. Yo cuando algo veo en mi familia, los oriento y los saco un buen camino. Si están en un problema, vayan en de Dios, que yo sé que mi Dios nos ayuda, porque las cosas son en buen camino, no por mal camino. Siempre se ponen en las cosas más malas, no lo bueno. Porque yo digo, el suicidio no le da consecuencias a uno, sino más problemas. Uno que está llamando eso, mucha atención, muchas más cosas en la vida. Yo digo, antes de hacer eso, brega con otras personas a pedirle una opinión, qué piensan de los problemas de uno en su casa. Si lo orientan o lo ayudan, o lo sacan más a uno un problema más. Pero si uno no es capaz, pedirle una opinión a un padre, a una persona, a un psicólogo, a alguna persona para que lo ayude. Pero no pensar en el suicidio, antes ayudarse contra estas personas que le puedan dar las manos a uno puede recoger de ellas. Señor Amparo, muchas gracias. ¿Y cómo es su nombre? Daisy. Daisy. Bueno, Daisy, ¿usted piensa que el suicidio es un acto de valentía o de cobardía? No es cobardía porque muchas veces a uno se le encierra el mundo, entonces es más bien como de comunicación, comunicarse más, buscar tipos de, pues que uno tiene un problema, buscar cómo solucionarlo, buscar ayuda, mirar quién le puede colaborar, mira, me pasa esto, más que todo hablar, no es cobardía, porque muchas veces es muy fácil juzgar, pero no entender las personas. Eso dice, muchas gracias. Con mucho gusto. Un viaje a nuestro interior. Buenas tardes, caballero, ¿cómo es su nombre? Buenas tardes, mi nombre es Johnny Cano. Johnny, caballero, le preguntamos qué piensa usted acerca del tema del suicidio.
Bueno, es un tema bastante complejo, la verdad, es bastante complejo, porque, no sé, yo creo que solamente estando en el lugar de esas personas que han cometido este tipo de situaciones o que se han inmiscuido en ellas, es como para responderlo sería desde ahí, un complicado pues desde el punto mío de decir es bueno, es malo, sabemos que no es bueno pues, es más bien malo y afecta pues mucho las familias enteras, no a la persona que se va, sino a las personas que quedan. Obviamente la persona que lo está haciendo no está pensando en nada más, su alrededor, sino solamente en ella. De cierto modo también es un poco de egoísmo, sentiría yo, de esa parte también. Listo, Johnny, ¿y usted piensa que el suicidio es un acto de valentía o de cobardía? Yo creo que son las dos cosas, porque primero es cobarde pues por quitarse la vida y no revisar pues otras alternativas. Vuelvo y repito lo que dije ahorita, de pronto es, como uno no está en esa situación o no ha estado, Dios quiera que nunca estemos, es complicado. Pero de cierta manera entonces es cobarde pues por no buscar otras alternativas y es valiente también porque es que atreverse a quitarse la vida es algo tremendo. Soy Johnny, muchas gracias. Un viaje a nuestro interior. También estamos acá desde el Centro de Atención Familiar Nazaret y vamos a preguntarle a Luz Elena, una de nuestras voluntarias, qué piensa acerca del tema del suicidio. El suicidio, complicado, pues yo no me atrevería a decir que es un acto de valentía ni tampoco que es un acto de cobardía. Lo que sí digo es pues que es muy lamentable y que responde más como a una crisis, a una persona que se le llena como digamos el vaso y que no encontró como más opciones y termina pues tomando esa decisión. Un viaje a nuestro interior. Bueno, uno ante todas estas respuestas de las personas de nuestro pueblo queda uno como conmovido, porque nos damos cuenta que todos queremos conservar la vida, desde el más adulto hasta el más joven, siempre tiene miedo pues a perder la vida y estamos como dispuestos a ayudar a otros y no a juzgar. Así es, hermana, es muy impresionante las respuestas que encontramos en estos jóvenes, en esas personas que nos brindaron su opinión y de que verdaderamente es necesario preservar la vida y que está ese sentimiento de poder conservarla. Ya para ir finalizando, entonces les recordamos que acá en el Centro de Atención Familiar Nazaret estamos dispuestos a brindarles ese apoyo desde la parte espiritual con algunos de los sacerdotes. También tenemos ese acompañamiento desde lo que es la psicología. Y así en el municipio también se pueden encontrar muchas rutas de ayuda para que ustedes acudan en momentos de crisis, en momentos de necesidades, en otras circunstancias que se puedan presentar y que puedan llevar a este acto del suicidio. Entonces por eso no se queden callados con este tema. Si conocen de algún familiar, de algún amigo cercano, sobre todo, ayúdenlo, traten de ser como esa voz de aliento para ellos, porque muchas veces las personas necesitan ser escuchadas o necesitan desahogarse. Bueno, yo creo que este programa pues ha sido de mucha importancia para ustedes, de mucho interés. Si están, verdad, con ganas de ampliar el tema, si ustedes creen que algo quedó sin decir o que suscita en ustedes pues más curiosidad y más ganas de más herramientas, bueno, qué rico, ya decía Esteban, vengan aquí al Centro de Atención Familiar y aquí podemos seguir orientándolos mejor. Hay a veces cosas que nosotros no alcanzamos a decir porque no conocemos su propia necesidad. Entonces, bueno, qué rico que pasen por aquí. Esteban, gracias entonces por todas aquellas cosas que nos has podido decir hoy. Y bueno, quedas invitado para otro programa, ya vamos a seguir seleccionando temas que sabemos que a ustedes les interesa y si alguno de ustedes nos quiere dar una sugerencia para algún tema, ¿verdad, Esteban? Que estamos dispuestos a responder. ¿Terminamos por hoy o que les quieres decir algo más a los televidentes? Bueno, también aprovecho para invitarlos a que nos sigan en nuestras redes sociales. Pueden buscarnos en Facebook como Centro de Atención Familiar Nazaret y ahí vamos a estar publicando noticias, estamos publicando distintos tipos de información, también se van a encontrar los programas con los contenidos que hemos ido grabando, y ahí pueden estar ustedes totalmente enterados, nos pueden escribir sobre todo de alguna temática, de algún tema que les gustaría escuchar en algunos de nuestros programas. Y ya para finalizar, pues ¿qué les parece si los dejamos con una canción que tiene que ver sobre este tema y que también nos ayuda a relajarnos un poco? Bueno, entonces a ustedes, antes de que veamos esta canción tan bonita,
Gracias por haber estado pues en sintonía con nosotros, por dejar que entremos a sus hogares a través de estos medios. A Esteban, pues Dios lo bendiga por su sabiduría. Y bueno, seguimos preparando otro tema para que ustedes se pongan en sintonía con nosotros. Que Dios los bendiga y bueno, sigan cuidando de su salud, de su mente, pero también de sus seres queridos y de sus familias. Busquen espacio para que conversen y nadie pueda decir que va a buscar la muerte porque se siente solo. Dios los ama y sigue esperando de nosotros también una respuesta de amor. Hay una luz delante de ti que espera por ti, que espera por mí. Hay una luz, la luz de Jesús, que espera por ti, que espera por mí. Te llenará de paz, te llenará de amor. Es esa luz, la luz de Jesús. Ya no hay soledad, Él vive ya en ti. Es esa luz, la luz de Jesús. Hay una luz delante de ti que espera por ti, que espera por mí. Hay una luz, la luz de Jesús, que espera por ti, que espera por mí. Te llenará de paz, te llenará de amor. Es esa luz, la luz de Jesús. Ya no hay soledad, Él vive ya en ti. Es esa luz, la luz de Jesús. Te llenará de paz, te llenará de amor. Es esa luz, la luz de Jesús. Ya no hay soledad, Él vive ya en ti. Es esa luz, la luz de Jesús. Un viaje a nuestro interior. En la psicología, el ser humano se puede integrar, se puede analizar y se puede autoconocer para tener mejor calidad de vida. Desde el Centro de Atención Familiar Nazaret y con el apoyo de la Parroquia Nuestra Señora de las Mercedes de la Unión, presentamos Un viaje a nuestro interior.